Cuando las primeras nieves del invierno cubrieron la tumba sin nombre, y el guerrero del norte sostuvo al niño que no era suyo como si fuera el regalo más preciado de los dioses, ya era demasiado tarde para detener el milagro que había nacido del dolor más profundo. Antes de que conozcas esta historia que va a conquistar tu corazón como los Vikings conquistaron tierras lejanas, déjanos tu like, suscríbete al canal y comenta de dónde nos estás viendo. Ayúdanos a ser más fuertes que un guerreiro viking. En las costas brumosas de lo que hoy conocemos como Escocia, donde el viento del norte silba entre los acantilados como las voces de antiguos espíritus, se alzaba la pequeña aldea de Dunmore. Era el año de Nuestro Señor de 847, cuando los dragones de madera surcaban los mares y el terror llegaba con velas rojas en el horizonte. Las piedras grises del monasterio se alzaban como dedos señalando al cielo, mientras las campanas marcaban las horas con su repique melancólico. Allí, entre muros que guardaban secretos y oraciones susurradas, vivía Aine, una mujer cuyo destino había sido marcado por la pérdida antes de que pudiera siquiera comprender el significado del amor. A los 23 años, Aine llevaba ya 6 meses de viudez. Su esposo, un comerciante mayor que ella, había muerto de fiebres cuando las primeras flores del verano comenzaban a brotar, dejándola con una dote modesta y un secreto que crecía en su vientre día tras día. El hijo que esperaba no había sido concebido en amor, sino en el cumplimiento frío de un deber matrimonial, y ahora, sin la protección de un marido, ese niño se convertía en una carga que la condenaría al rechazo de una sociedad que no perdonaba a las mujeres solas. El padre Cormac, un hombre de barba blanca y ojos severos que dirigía el monasterio, había sido claro en sus palabras. Una viuda embarazada era una boca más que alimentar, una responsabilidad que la pequeña comunidad cristiana no podía asumir. Los susurros en los pasillos de piedra fría hablaban de enviarla lejos, a un convento donde pudiera dar a luz en silencio y entregar al niño a otras manos antes de tomar los hábitos para siempre. Pero el destino, como las mareas del norte, tenía otros planes. Era una mañana de niebla espesa, cuando el aire olía a sal y a tormenta, que las primeras velas aparecieron en el horizonte. Los vigías gritaron desde las torres, sus voces quebradas por el terror que todos conocían, pero nadie quería nombrar. Los hombres del norte habían llegado a Dunmore. Los longships cortaban las aguas grises como cuchillos. Sus proas, talladas en forma de dragones, parecían cobrar vida entre la bruma. El sonido de los remos golpeando el agua se mezclaba con cantos guturales en una lengua que helaba la sangre de los cristianos. Eran voces que hablaban de gloria y batalla, de dioses que exigían valor y de tierras que esperaban ser conquistadas. Ain sintió cómo su mano se posaba instintivamente sobre su vientre redondeado, protegiendo a la criatura que llevaba dentro mientras el pánico se extendía por la aldea como fuego sobre paja seca. Las mujeres corrían hacia el monasterio, cargando a sus hijos pequeños, mientras los hombres empuñaban herramientas de labranza como si fueran espadas de guerra. Pero ya era demasiado tarde. Los Vikings habían llegado como la furia del océano mismo, y el destino de todos los que vivían en Dunmore estaba a punto de cambiar para siempre, en especial el de una viuda que llevaba en su vientre a un niño rechazado por el mundo, sin saber que ese pequeño ser se convertiría en el puente entre dos mundos que parecían condenados a odiarse para toda la eternidad. Ella había sido enseñada a temer a los paganos del norte, a rezar para que nunca llegaran a sus costas. Pero su alma estaba a punto de descubrir que el amor puede nacer en los lugares más inesperados,
y que a veces los milagros llegan con el rostro de quienes menos esperamos. Esta es la historia de Aine y Björn y del niño que los unió cuando todo parecía perdido. El mundo de Ain estaba hecho de piedra fría y fe inquebrantable. Cada mañana comenzaba con el tañido de las campanas que llamaban a las primeras oraciones, cuando la luz dorada del amanecer se filtraba a través de los vitrales del monasterio, creando arcoíris de colores sobre las losas gastadas por siglos de rodillas devotas. La vida en Dunmore seguía el ritmo marcado por el calendario litúrgico. Los días se medían entre maitines y vísperas, entre el trabajo en los huertos y las horas dedicadas a la oración. Las mujeres tejían en silencio mientras los hombres trabajaban la tierra o reparaban las redes de pesca, siempre bajo la mirada vigilante de la cruz que coronaba la torre más alta del monasterio. Aine había crecido en este mundo de certezas absolutas, donde cada gesto tenía un significado sagrado y cada palabra se pesaba cuidadosamente antes de ser pronunciada. Su matrimonio había sido arreglado por el padre Cormac cuando cumplió 18 años, uniéndola a Fergus, un comerciante viudo que necesitaba una esposa joven que cuidara de su casa y le diera herederos. Durante 5 años, Aine había cumplido con sus deberes de esposa cristiana. Asistía a misa cada mañana, bordaba manteles para el altar, preparaba las comidas en silencio y se sometía a los requerimientos nocturnos de su esposo con la resignación de quien entiende que el placer no era algo destinado a las mujeres virtuosas. Su vida había sido una sucesión de días idénticos, marcados por la obediencia y la esperanza de que algún día Dios le concediera la bendición de la maternidad. Cuando finalmente quedó embarazada, Fergus ya estaba enfermo. Las fiebres lo consumían lentamente, y él murió sin llegar a ver el fruto de su unión. Aine se quedó sola, con una criatura creciendo en su vientre y el peso de una sociedad que veía en las viudas jóvenes una carga o una tentación. Su mundo era pequeño pero seguro, limitado por muros de piedra que protegían tanto como aprisionaban. Las únicas historias que conocía del exterior llegaban a través de los comerciantes o los peregrinos que se detenían en el monasterio. Y todas esas historias hablaban del terror que venía del norte, hombres salvajes que adoraban dioses paganos, que bebían sangre en cráneos humanos y que no conocían la piedad ni la misericordia. Pero a 3 días de navegación de las costas de Dunmore, en los fiordos helados de lo que hoy conocemos como Noruega, existía un mundo completamente diferente. Björn Ironside había nacido bajo el signo del martillo de Thor, cuando las auroras boreales danzaban en el cielo como las valquirias cabalgando hacia el Valhalla. Era hijo de Ragnar, un jarl respetado que gobernaba sobre 3 aldeas costeras y comandaba una flota de 12 longships. Su mundo era uno de honor ganado con la espada, de gloria conquistada en batalla y de libertad que se extendía tan lejos como pudieran llevarlos sus barcos. A los 30 años, Björn había liderado más incursiones de las que podía contar. Su brazo era fuerte, su hacha afilada, y su nombre era susurrado con respeto en los salones de los grandes jarls. Las cicatrices que marcaban su pecho y brazos contaban historias de batallas ganadas, de enemigos vencidos y de botines conquistados en tierras lejanas. Su pelo rubio como el trigo maduro caía en trenzas sobre sus hombros anchos, entretejido con anillos de plata que había ganado en combate. Sus ojos, del color del hielo bajo el sol del mediodía, habían visto la gloria y la muerte, el triunfo y la pérdida. Era un hombre forjado por el hierro y el fuego, educado en las sagas que hablaban de héroes que preferían una muerte gloriosa a una vida deshonrosa.
El salón de su padre estaba decorado con escudos de enemigos vencidos y cuernos para beber tallados en marfil de morsa. Las noches se llenaban con el sonido de la música, los relatos de hazañas pasadas y los planes para futuras conquistas. Las mujeres de su pueblo eran guerreras en su propio derecho, capaces de empuñar un hacha o gobernar una casa con igual destreza. Björn había conocido el amor de varias mujeres, pero ninguna había logrado capturar su corazón de manera definitiva. Era un hombre libre como el viento del océano, atado únicamente por su lealtad a su clan y su honor como guerrero. Su vida era una constante búsqueda de gloria, de aventuras que lo llevaran más allá del horizonte conocido. Pero el invierno anterior había traído tragedias que habían ensombrecido su espíritu. Su hermano menor, Eric, había muerto en una incursión en las costas de Irlanda, cayendo bajo las espadas de los defensores cuando intentaba proteger a los más jóvenes de su tripulación. Su muerte había dejado un vacío en el corazón de Björn que ni todo el hidromiel del mundo podía llenar. Desde entonces, había algo diferente en la mirada del guerrero. Una búsqueda que iba más allá de la gloria en batalla. Una necesidad de encontrar algo que diera sentido a la pérdida y al dolor. Los dioses parecían estarle susurrando al oído, guiándolo hacia un destino que él mismo no podía comprender. Cuando su padre anunció que una nueva incursión se dirigiría hacia las costas del oeste, donde se rumoreaba que los monasterios cristianos guardaban tesoros sin protección adecuada, Björn se ofreció como voluntario para liderar una de las expediciones. No lo movía la codicia por el oro o la plata, sino una intuición profunda de que el destino lo llamaba hacia algo que cambiaría su vida para siempre. Los dos mundos estaban a punto de colisionar como icebergs en el mar tempestuoso. La fe cristiana de Aín, forjada en la sumisión y la esperanza en la salvación eterna, se encontraría con la determinación pagana de Björn, construida sobre el valor personal y la búsqueda de la gloria terrenal. Ella, una viuda embarazada que cargaba con el peso del rechazo y la soledad, y él, un guerrero que buscaba llenar el vacío dejado por la pérdida, estaban destinados a encontrarse en el momento más inesperado, cuando la violencia y el miedo parecieran ser los únicos idiomas que sus culturas podían compartir. Los dioses, tanto el dios cristiano como los antiguos dioses nórdicos, parecían haber tejido un plan que trascendía las barreras del odio y la incomprensión. Y en el centro de ese plan divino estaba una criatura por nacer, un niño que se convertiría en el puente entre dos mundos aparentemente irreconciliables. La invasión llegó con la madrugada, cuando la niebla aún se aferraba a la costa como un manto protector que resultó ser una maldición. Los longships aparecieron entre la bruma como fantasmas del mar, sus cascos oscuros deslizándose silenciosamente hasta que fue demasiado tarde para dar la alarma. Aine despertó con el sonido de gritos que destrozaron el silencio sagrado del amanecer. Desde su pequeña celda en el ala de las viudas del monasterio, pudo ver a través de la ventana estrecha cómo figuras enormes saltaban de los barcos hacia la playa. Llevaban hachas que brillaban como relámpagos bajo la luz tenue, y sus gritos de guerra helaban la sangre con promesas de violencia y destrucción. El padre Cormac había organizado a toda prisa la defensa del monasterio, pero los muros de piedra, que durante siglos habían protegido a los fieles, parecían frágiles como cáscaras de huevo ante la furia de los invasores nórdicos. Los hombres de la aldea, armados apenas con herramientas de labranza y el coraje desesperado de quienes defienden a sus familias, formaron una línea defensiva que duró apenas unos minutos. Björn lideraba el ataque principal, su hacha de guerra cortando el aire con la precisión mortal de quien había perfeccionado su arte en 100 batallas.
Sus hombres lo seguían como una tormenta de hierro y determinación, pero él había dado órdenes específicas. Nada de masacres innecesarias, nada de violencia contra mujeres o niños que no ofrecieran resistencia. No era compasión cristiana lo que lo motivaba, sino el código de honor nórdico que distinguía entre la gloria ganada en combate justo y la brutalidad sin propósito. Cuando las puertas del monasterio cedieron bajo los golpes de las hachas vikingas, Ein se encontró empujada junto con las otras mujeres hacia el gran salón, donde las columnas de piedra tallada se alzaban como testigos silenciosos de la caída de su mundo. Sus manos protegían instintivamente su vientre, donde la criatura que llevaba dentro parecía moverse inquieta, como si percibiera el peligro que lo rodeaba. Fue entonces cuando sus miradas se encontraron. Bjorn había entrado al salón con la sangre de la batalla aún caliente en sus venas, su respiración formando nubes de vapor en el aire frío. Su armadura de cuero y hierro estaba salpicada de barro y sangre, pero no había crueldad en sus ojos cuando se posaron sobre el grupo de mujeres aterrorizadas. Era un guerrero, no un asesino, y su honor no le permitía dañar a quienes no podían defenderse. Pero cuando vio a Ein, algo cambió en su expresión. Ella estaba de pie junto a las otras mujeres, pero había una dignidad en su postura que la distinguía. No lloraba como las más jóvenes, ni temblaba como las ancianas. Sus ojos verdes, del color de los bosques profundos de su tierra natal, lo miraban directamente, sin desafío, pero sin sumisión. Era miedo lo que veía en ellos, pero también una determinación férrea que reconoció inmediatamente. Y entonces notó el vientre redondeado bajo su túnica simple de lana marrón. En su cultura, las mujeres embarazadas eran consideradas sagradas, protegidas por Frigg, la diosa madre, y tocadas por el misterio de la vida que crece en la oscuridad. Ver a una mujer en esa condición entre los prisioneros despertó en él algo que no esperaba. Una necesidad protectora que iba más allá de las reglas de la guerra. Aine, por su parte, veía en él exactamente lo que había sido educada a temer. Un guerrero pagano cuya sola presencia parecía emanar violencia y poder. Era alto como una torre, con hombros tan anchos que podría cargar a un hombre sobre cada uno. Sus brazos, desnudos a pesar del frío, mostraban cicatrices que hablaban de incontables batallas, y el martillo de Thor que colgaba de su cuello brillaba como una provocación directa al dios en el que ella había puesto toda su fe. Pero había algo más en sus ojos, algo que no concordaba con las historias terribles que había escuchado sobre los hombres del norte. Cuando él se acercó, los otros vikings se apartaron automáticamente, reconociendo su autoridad. Aine sintió cómo su corazón se aceleraba, pero se mantuvo firme, su mano aún protegiendo a su hijo por nacer. Si iba a morir, moriría como una mujer cristiana, con dignidad y fe. Bjorn se detuvo frente a ella, y por un momento que pareció eterno, se estudiaron mutuamente. Él veía en ella una belleza diferente a la de las mujeres de su tierra, más suave, más delicada, pero con una fuerza interior que brillaba como una llama interna. Su cabello castaño caía en ondas sobre sus hombros, y aunque su rostro mostraba la palidez del miedo, no había súplica en sus ojos. Entonces hizo algo que sorprendió tanto a sus propios hombres como a los prisioneros. Extendió su mano en un gesto que claramente no era amenazador. Sus dedos, grandes y callosos por años de empuñar armas, se movieron lentamente hacia el vientre de Ain, deteniéndose a unos centímetros de tocarlo. En su lengua nativa, pronunció una palabra que ella no entendió. Barn, niño. Luego, en un latín tosco que había aprendido en anteriores encuentros con cristianos, añadió algo que la dejó sin aliento. Sagrado. Era la primera vez que alguien
Desde la muerte de su esposo, reconocía la vida que llevaba dentro como algo valioso en lugar de una carga. Las lágrimas que había contenido durante meses de incertidumbre y rechazo comenzaron a rodar por sus mejillas, no de miedo, sino de una emoción que no sabía cómo nombrar. Björn vio esas lágrimas y sintió algo desconocido removerse en su pecho. Era como si los dioses le hubieran mostrado algo importante, una pieza de un rompecabezas que no sabía que estaba buscando. Esta mujer, con su fuerza silenciosa y su carga sagrada, representaba algo que su mundo había perdido con la muerte de su hermano: la promesa de vida nueva, de futuro, de esperanza. Sin pensarlo, llevó su mano al amuleto que colgaba de su cuello junto al martillo de Thor, una pequeña runa tallada en hueso de ballena que su hermano le había regalado antes de su última batalla. Era el símbolo de la protección, de la familia, de los lazos que trascienden la muerte. Con gestos cuidadosos que contrastaban con su apariencia feroz, se quitó su capa de piel de lobo y la puso sobre los hombros de Aine. El peso de la prenda era reconfortante, y el calor que aún conservaba del cuerpo del guerrero la envolvió como un abrazo inesperado. Los otros vikings intercambiaron miradas confundidas. Su líder estaba actuando de manera extraña, mostrando una consideración hacia una prisionera cristiana que iba más allá de lo que exigían las leyes de la guerra. Pero ninguno se atrevió a cuestionarlo. Björn había ganado su lealtad a través de victorias y sabiduría, y si había algo especial en esta mujer, ellos lo respetarían. Aine sintió el peso de la capa y percibió el olor que la impregnaba: sal marina, cuero curtido y algo más profundo y masculino que hizo que su corazón latiera de manera irregular. Este hombre, este enemigo de su fe y su pueblo, acababa de mostrarle más gentileza de la que había recibido de su propia comunidad en meses. Cuando él le habló de nuevo, fue en un susurro que solo ella pudo escuchar, mezclando palabras en nórdico antiguo y latín. No, daño, tú, protegida. Era una promesa que un guerrero viking le hacía a una viuda cristiana embarazada, en medio de la devastación de su mundo. Una promesa que cambiaría el destino de ambos, de maneras que ninguno de los dos podía imaginar en ese momento. El niño que crecía en el vientre de Ain se movió entonces, como si hubiera sentido la presencia protectora que ahora los rodeaba. Björn, con una intuición que parecía venir de los dioses mismos, puso su mano grande y cálida sobre el lugar donde había sentido el movimiento. Y en ese contacto, en ese momento de conexión entre tres vidas que el destino había entretejido de la manera más inesperada, comenzó a gestarse un milagro que trascendería todas las barreras del odio y la incomprensión. Los días que siguieron a la invasión transformaron la vida de Aine de maneras que nunca habría imaginado. Björn había establecido su cuartel general en el salón principal del monasterio, pero había dado órdenes estrictas de que las mujeres y los ancianos fueran tratados con respeto. Más sorprendente aún, había declarado que Ain estaba bajo su protección personal, un decreto que la liberaba de los trabajos forzados, pero la convertía en objeto de curiosidad y susurros, tanto entre los cristianos como entre los vikings. El guerrero nórdico había dispuesto que ella ocupara una de las celdas más cómodas del monasterio, la que había pertenecido al prior antes de su huida. Era un espacio pequeño pero cálido, con una ventana que daba hacia el jardín de hierbas medicinales y una chimenea donde siempre ardía un fuego que él mismo se encargaba de mantener alimentado. Cada mañana, Björn aparecía en su puerta con comida.
no las sobras que se daban a los otros prisioneros, sino porciones cuidadosamente preparadas de pescado fresco, pan recién horneado y leche tibia que conseguía de las cabras que sus hombres habían capturado en las granjas cercanas. Había aprendido, a través de conversaciones fragmentadas con algunas de las mujeres más ancianas, que las embarazadas necesitaban cuidados especiales, y se había propuesto asegurarse de que Aine los recibiera. La barrera del idioma se convertía cada día en menos obstáculo. Björn tenía una inteligencia natural que le permitía aprender rápidamente, y sus años de comercio y saqueo en tierras extranjeras le habían dado un oído entrenado para los sonidos de lenguas diferentes. Aine, por su parte, descubrió que poseía una facilidad inesperada para los idiomas, quizás desarrollada durante sus años de estudio de los textos sagrados en latín. Sus primeras conversaciones eran intercambios simples de palabras y gestos. Él señalaba objetos y decía sus nombres en nórdico. Ella hacía lo mismo en gaélico y latín. Pronto comenzaron a construir un vocabulario compartido que les permitía comunicarse sobre las necesidades básicas: hambre, sed, frío, cansancio. Pero a medida que pasaban las semanas, sus intercambios se volvieron más profundos. Una tarde, mientras Ain bordaba cerca de la ventana de su celda, Björn llegó con su visita diaria. En lugar de dejar la comida y marcharse, como había sido su costumbre, se quedó de pie en el umbral, observando el trabajo de sus manos. El bordado era una representación de una escena de la Natividad, con figuras delicadas trabajadas en hilos de colores sobre tela blanca. «Bonito», dijo él en latín quebrado, acercándose para ver mejor el trabajo. Aine levantó la vista, sorprendida por su interés. «Es la historia del nacimiento de Cristo», explicó lentamente, usando palabras simples que él pudiera entender. Björn asintió, pero sus ojos se fijaron no en las figuras religiosas, sino en la delicada representación del niño en el centro de la escena. «Tu hijo», dijo entonces, señalando su vientre, «también sagrado». Era la primera vez que conversaban sobre el bebé que ella esperaba, y Aine sintió cómo se le formaba un nudo en la garganta. «Mi pueblo no piensa así», admitió, bajando la vista hacia sus manos. «Viuda, carga». La expresión de Björn se ensombreció. En su cultura, la maternidad era valorada por encima de casi todo, y las viudas con hijos eran especialmente protegidas y respetadas. La idea de que alguien pudiera ver a una mujer embarazada como una carga le resultaba incomprensible y profundamente ofensiva. «En mi tierra», dijo lentamente, buscando las palabras correctas, «mujer con niño, bendición de dioses, muy importante». Ain lo miró con ojos brillantes. «¿De verdad?». Él asintió enfáticamente y luego hizo algo que la sorprendió. Se acercó y con una reverencia que contrastaba con su naturaleza guerrera, se arrodilló frente a ella. Sus ojos estaban al nivel de su vientre cuando extendió su mano, y después de una pausa que pidió permiso silencioso, la puso suavemente sobre el lugar donde la criatura crecía. «Puedo sentir», susurró, con asombro genuino en su voz. En ese momento, como si hubiera estado esperando el contacto, el bebé se movió bajo su palma. Björn retiró la mano como si hubiera tocado fuego, pero la expresión en su rostro era de puro maravillamiento. «Vive», dijo, y había algo en su voz que Ain no había escuchado antes: ternura, respeto, incluso algo que podría haber sido adoración. Desde ese día, algo cambió entre ellos. Las visitas de Björn se hicieron más largas y comenzaron a compartir no solo palabras, sino historias. Él le contó, en su mezcla de idiomas que se volvía más fluida cada día, sobre su tierra natal.
Los fiordos helados, donde las auroras boreales danzaban como espíritus, las grandes salas, donde los guerreros cantaban canciones de hazañas heroicas, la libertad de navegar por océanos sin límites. Aine, a su vez, le habló de su mundo. La paz de las oraciones matutinas, cuando la luz dorada se filtraba por los vitrales, la satisfacción del trabajo en los jardines, donde las hierbas medicinales crecían bajo el cuidado de manos devotas, la sensación de seguridad que daban los muros que habían protegido a su comunidad durante generaciones. Descubrieron que, a pesar de la vastedad de las diferencias entre sus culturas, compartían valores fundamentales: el honor, la lealtad, el respeto por los ancianos y la protección de los débiles. Björn le contó sobre su hermano perdido y Aine compartió su dolor por el esposo que nunca había llegado a conocer realmente. Una noche, cuando las primeras nevadas del invierno comenzaron a cubrir el monasterio con un manto blanco, Ain despertó con contracciones que la aterrorizaron. Era demasiado temprano. El bebé no debía nacer hasta la primavera. El dolor la dobló sobre sí misma y sus gritos despertaron a todo el edificio. Björn fue el primero en llegar a su celda, su rostro pálido de preocupación bajo la luz de la antorcha que llevaba. Sin dudarlo, la levantó en sus brazos con una gentileza que contradecía su fuerza bruta, y la llevó al fuego más cercano, mientras gritaba órdenes a sus hombres para que buscaran a las mujeres que sabían de partos. «No, no te vayas», le suplicó Aine, aferrándose a su brazo cuando él intentó retirarse para dar privacidad a las mujeres que habían llegado para ayudarla. Él se quedó, sosteniendo su mano mientras las contracciones falsas gradualmente se calmaban. Fue la primera vez que se tocaron por más de unos segundos y ambos fueron conscientes de la intimidad del momento. Ella vulnerable y él completamente dedicado a su bienestar. Cuando el susto pasó y Ain pudo dormir tranquila, Björn permaneció sentado junto a su lecho, vigilando su sueño como un guardián silencioso. En algún momento de la noche, ella había puesto su mano sobre la de él, y él no se había atrevido a moverse para no despertarla. Al amanecer, cuando ella despertó y encontró sus dedos entrelazados con los de él, ninguno de los dos se apartó inmediatamente. Se miraron a los ojos en el silencio dorado del amanecer y ambos supieron que algo había cambiado irrevocablemente entre ellos. «Björn», susurró ella, probando su nombre en sus labios por primera vez. «Ain», respondió él, y la manera en que pronunció su nombre, con ese acento nórdico que suavizaba las consonantes, hizo que sonara como una caricia. Era peligroso lo que estaba creciendo entre ellos. Él era un guerrero pagano, invasor y enemigo de todo lo que ella había sido educada a valorar. Ella era una viuda cristiana, prisionera y representante de un mundo que él había venido a conquistar. Entre ellos estaba el abismo de religiones irreconciliables, culturas opuestas y lealtades divididas. Pero también estaba el niño que crecía en el vientre de Aine, una criatura que parecía haber sido enviada por los dioses mismos para unir dos corazones que nunca debían haberse encontrado. Y en la quietud de esa mañana nevada, con sus manos aún entrelazadas y el futuro extendiéndose ante ellos como un océano inexplorado, ambos comenzaron a entender que el amor verdadero no conoce fronteras, no respeta tradiciones y no se detiene ante las barreras que los hombres construyen para separar lo que el destino ha decidido unir. La primavera llegó con la promesa de nuevos comienzos, pero también trajo consigo las noticias que cambiarían todo para siempre. Los exploradores de Björn regresaron del sur con informes que helaron la sangre del guerrero nórdico. Una gran flota cristiana se dirigía hacia el norte, comandada por el rey Aed Findliath de Irlanda,
quien había jurado expulsar a todos los vikings de las costas occidentales. La noticia llegó en un momento especialmente cruel. Ain había entrado en su 8º mes de embarazo, y su vientre se había redondeado como la luna llena sobre el mar. El bebé se movía constantemente, como si estuviera ansioso por conocer el mundo que lo esperaba. Björn había pasado los últimos días construyendo una cuna con sus propias manos, tallando runas de protección en la madera mientras cantaba en voz baja las canciones que su propia madre le había dedicado cuando era niño. Entre ellos había florecido algo que trascendía las palabras. Ya no necesitaban traducir cada sentimiento. Se comunicaban con miradas, con gestos, con el lenguaje silencioso que solo desarrollan las almas que se han reconocido mutuamente. Björn había comenzado a poner su mano sobre el vientre de Aine cada noche, hablándole al niño en nórdico sobre las aventuras que vivirían juntos, las tierras que explorarían, los valores de honor y coraje que le enseñaría. Aine, por su parte, había comenzado a enseñarle oraciones cristianas, no para convertirlo, sino para que pudiera hablar con el bebé también, en el idioma de la fe que había moldeado su corazón. Era un intercambio hermoso y doloroso, cada uno ofreciendo al otro lo mejor de su mundo para que el niño pudiera heredar la riqueza de ambas culturas. Pero ahora, con la flota enemiga acercándose, todo lo que habían construido juntos estaba amenazado. «Tienes que irte», le dijo Aine esa noche, cuando Björn llegó a su celda con el rostro sombrío y los ojos cargados de una tristeza que nunca antes había mostrado. «Llevas demasiado tiempo aquí, tu gente te necesita en casa». Björn negó con la cabeza con vehemencia. «No te dejo, no dejo al niño». «No somos tuyos para llevar», respondió ella, aunque las palabras le dolían como cuchillos al pronunciarlas. «Yo pertenezco a este lugar, a esta fe. Y cuando lleguen los soldados cristianos, si te encuentran aquí...» No necesitaba terminar la frase. Ambos sabían que la llegada de las fuerzas cristianas significaría una batalla feroz, y que un guerrero viking, encontrado en un monasterio, sería ejecutado sin contemplaciones. Pero más doloroso aún, la presencia de Björn pondría en peligro no solo su propia vida, sino también la de Ain y el bebé. Los soldados cristianos no mostrarían misericordia hacia una mujer que hubiera estado bajo la protección de un pagano. «Entonces vienes conmigo», dijo él, con una desesperación que nunca había mostrado en el campo de batalla. «Mis barcos están listos. Te llevo a mi tierra, donde tú y el niño estarán seguros». Aine cerró los ojos, sintiendo cómo las lágrimas rodaban por sus mejillas. «¿Y qué sería de mí allí? ¿Una cristiana entre paganos? ¿Una extranjera que no conoce vuestras costumbres? ¿Qué futuro tendría nuestro hijo entre dos mundos que se odian?» «Nuestro hijo». La palabra escapó de los labios de Björn como un susurro de asombro. Era la primera vez que ella había usado esa expresión, reconociendo implícitamente que el bebé ya no pertenecía solo a ella, sino a ambos. «Sí», dijo Ain poniendo su mano sobre la de él, «en mi corazón ya eres su padre, eres el hombre que lo ha protegido, que ha cuidado de él desde antes de nacer, que le ha hablado cada noche sobre el honor y el coraje. Pero precisamente por eso debes entender que no puedo condenarlo a una vida dividida entre dos lealtades imposibles». Björn se levantó bruscamente, la frustración y el dolor, haciendo que su gran cuerpo temblara como una hoja al viento. «Los dioses nos trajeron juntos, no puede ser que nos separen ahora». «Quizás», dijo Aine suavemente, «nos trajeron juntos no para que fuéramos felices, sino para que aprendiéramos algo importante. Para que el niño pudiera nacer conociendo que el amor puede existir incluso entre enemigos». Esa noche, Björn no durmió.
Caminó por los pasillos del monasterio como un lobo enjaulado, luchando contra todas las fibras de su ser que le gritaban que luchara, que se quedara, que defendiera lo que había encontrado. Pero en lo más profundo de su corazón sabía que Aine tenía razón. Su presencia era un peligro para ella y para el bebé, y el amor verdadero a veces exige los sacrificios más dolorosos. Al amanecer, había tomado su decisión. Regresó a la celda de Ain con un objeto en sus manos, el amuleto de protección que su hermano le había dado, la runa tallada en hueso de ballena que había llevado consigo a través de incontables batallas. Con manos temblorosas se lo colocó alrededor del cuello. «Para el niño», dijo, su voz rota por la emoción, «para que siempre sepa que hay alguien que lo ama más allá de los océanos». Ain se quitó entonces su propia cruz de plata, la que había pertenecido a su madre y a la madre de su madre antes que ella. Era una reliquia simple pero sagrada, pulida por generaciones de oraciones devotas. «Para que recuerdes», dijo poniéndola en las manos callosas del guerrero, «que el amor puede santificar incluso a los corazones más salvajes». Se besaron entonces, por primera y única vez. Fue un beso que contenía toda la pasión que habían reprimido, toda la ternura que habían compartido y toda la desesperación de una despedida que sabían sería eterna. Era el beso de dos almas que se habían reconocido a través de todas las barreras del mundo y que ahora debían separarse para proteger el fruto de su amor imposible. Cuando se apartaron, ambos tenían lágrimas en los ojos. «Si es niño», susurró Aine, «se llamará Eric, como tu hermano. Si es niña, será Tora, que significa del trueno de Thor. Así, sin importar dónde esté, llevará algo de ti consigo». Björn puso su mano sobre el vientre de ella una última vez, sintiendo el movimiento activo del bebé que parecía despedirse también. «Y llevará tu fuerza», dijo, «tu coraje, tu capacidad de amar incluso a los enemigos». 2 horas después, cuando el sol apenas comenzaba a elevarse sobre el horizonte, los longships se alejaron de la costa de Dunmore. Desde su ventana, Aine vio las velas rojas desaparecer en la distancia, llevándose consigo al hombre que había enseñado a su corazón que el amor verdadero no conoce fronteras. 3 días más tarde, las primeras contracciones de parto comenzaron. Y 5 días después de eso, cuando las banderas cristianas ondeaban nuevamente sobre el monasterio, nació un niño de ojos azules como el hielo del norte y cabello dorado como el trigo maduro. Un niño que sería criado como cristiano, pero que llevaría en su sangre el fuego de los Vikings. Un niño que, sin saberlo, era la prueba viviente de que los milagros pueden nacer de los amores más imposibles. Un niño que cambiaría el destino de 2 pueblos que creían estar condenados a odiarse para siempre. Eric llegó al mundo en una noche de tormenta, cuando los relámpagos iluminaban el cielo como las lanzas de los dioses en batalla. Sus primeros gritos se mezclaron con el rugido del trueno, y cuando Aine lo vio por primera vez, supo inmediatamente que los dioses de ambos mundos habían puesto sus manos sobre esta criatura. El niño era la perfecta combinación de sus 2 herencias. Tenía los ojos azules de su padre viking, del color del hielo bajo el sol del mediodía, pero también la delicadeza de facciones de su madre celta. Su cabello, incluso en los primeros días de vida, mostraba destellos dorados que prometían brillar como el trigo maduro cuando creciera. Pero lo más extraordinario de todo era su temperamento. Eric no lloraba como los otros bebés. Parecía observar el mundo con una serenidad que recordaba a Ain la quietud concentrada que Björn mostraba antes de tomar decisiones importantes. Y cuando sonreía, lo cual hacía a menudo, su rostro se iluminaba con una alegría que parecía irradiar desde su alma misma.
Los meses que siguieron fueron una revelación para toda la comunidad de Dunmore. El niño, que había sido concebido fuera del matrimonio y que había nacido cuando su madre era apenas una viuda sin recursos, se convirtió en la luz del monasterio. Incluso el padre Cormac, que inicialmente había visto al bebé como una carga, comenzó a referirse a él como el pequeño milagro. Eric crecía con una rapidez extraordinaria, no solo en tamaño, sino en inteligencia y carisma. A los 6 meses ya balbuceaba sonidos que parecían intentar imitar tanto las oraciones latinas que escuchaba en la capilla como las canciones nórdicas que Aine le cantaba en secreto, recordando las melodías que Björn había tarareado durante sus noches juntos. Cuando cumplió 1 año, Eric ya caminaba con la seguridad de alguien destinado a grandes cosas. Su personalidad fascinaba a todos los que lo conocían. Era valiente como un pequeño guerrero, explorando cada rincón del monasterio sin miedo, pero también gentil y compasivo, consolando a otros niños cuando lloraban y compartiendo sus juguetes con generosidad natural. Aine observaba a su hijo crecer con una mezcla de orgullo y melancolía que le rompía el corazón cada día. En cada gesto de Eric, en cada expresión de su rostro, veía reflejado a Björn. La manera en que el niño inclinaba la cabeza cuando pensaba profundamente, la forma en que sonreía cuando estaba especialmente complacido, incluso la manera en que dormía, con un puño cerrado cerca de su barbilla, todo le recordaba al guerrero que había cambiado su vida para siempre. Por las noches, cuando Eric dormía en la cuna que Björn había tallado con sus propias manos, Ain le contaba historias sobre su padre. Le hablaba del valiente guerrero que había venido del norte, que había protegido a su madre cuando estaba sola y asustada, que había hablado con él antes de nacer y que había jurado amarlo para siempre sin importar cuán lejos estuviera. «Tu padre es como el viento del océano», le susurraba mientras acariciaba su cabello dorado. «No puedes verlo, pero siempre está ahí y puedes sentir su fuerza cuando necesitas valor». Cuando Eric cumplió 3 años, sucedió algo que confirmó las sospechas que Aine había tenido desde su nacimiento. El niño comenzó a mostrar habilidades que parecían imposibles para alguien de su edad. Podía entender instintivamente los sentimientos de otros, consolando a los ancianos cuando estaban tristes y alegrando a los enfermos con su sola presencia. Los animales lo seguían como si fuera uno de los suyos, y las plantas en el jardín del monasterio parecían crecer más fuertes donde él había estado. Pero lo más extraordinario de todo era su capacidad para unir a las personas. Los comerciantes que llegaban al monasterio, fueren cristianos, paganos o de creencias intermedias, se sentían cómodos en su presencia. Eric parecía hablar con todos en el idioma del corazón, trascendiendo las barreras que normalmente separaban a las diferentes culturas y religiones. Una tarde de verano, cuando Eric tenía 4 años, llegó al monasterio un grupo de comerciantes nórdicos. Aine sintió cómo su corazón se aceleraba al escuchar sus voces familiares, el sonido áspero pero melodioso de la lengua que había aprendido a amar. Eric, que estaba jugando en el patio, levantó la cabeza al escuchar a los extranjeros. Para sorpresa de todos, el niño se acercó directamente a los Vikings y les habló en nórdico perfecto, aunque Ain sabía que nunca le había enseñado más que unas pocas palabras de esa lengua. Los comerciantes se quedaron atónitos al escuchar a un niño cristiano hablarles en su propio idioma, y aún más sorprendidos cuando notaron el amuleto de protección que colgaba de su cuello. Uno de los Vikings, un hombre mayor con barba gris y ojos sabios, se arrodilló frente a Eric y examinó la runa tallada en hueso de ballena. Sus ojos se llenaron de lágrimas cuando reconoció el símbolo. «Este amuleto», dijo en latín quebrado, dirigiéndose a Aine,
Pertenece a Bjorn Ironside, hijo de Ragnar. ¿Dónde lo conseguiste? Aine sintió como si el mundo se detuviera a su alrededor. ¿Conoces a Bjorn? Era mi amigo, respondió el viejo viking, su voz cargada de emoción. Murió hace 2 inviernos, en una batalla contra los danes. Pero antes de morir, me pidió que algún día viniera a estas costas a buscar algo importante que había dejado aquí. Sus ojos se posaron en Eric con comprensión creciente. Ahora entiendo qué era. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Aine al recibir la confirmación de lo que su corazón había temido durante años. Bjorn había muerto. Había partido hacia el Valhalla sin saber si su hijo había nacido sano, sin poder verlo crecer, sin poder cumplir las promesas que había hecho esa última noche. Pero Eric, como si hubiera sentido el dolor de su madre, se acercó y puso su pequeña mano en la de ella. «No llores, madre», dijo con una sabiduría que parecía venir de muy adentro. «Padre está aquí, siempre ha estado aquí». Y era verdad. En la fuerza del niño, en su valor, en su capacidad de amar sin condiciones, Bjorn había encontrado la inmortalidad que ningún guerrero puede conquistar con la espada. Había encontrado la manera de vivir para siempre en el corazón de su hijo y en el amor de la mujer que había transformado su alma. El viejo viking se quedó 3 días en el monasterio, contándole a Eric historias sobre su padre, enseñándole canciones de guerra y hablándole sobre la tierra helada donde sus ancestros paternos habían vivido como reyes del mar. Cuando llegó el momento de partir, le dejó al niño una pequeña hacha de juguete tallada en madera, adornada con runas de protección. «Algún día», le dijo al niño, «cuando seas lo suficientemente grande, ven al norte, tu familia te estará esperando». Pero Eric negó con la cabeza con una sonrisa sabia. «Mi familia está aquí», dijo, abrazando a su madre, «y mi trabajo también». A medida que pasaron los años, quedó claro que Eric había nacido para algo especial. Se convirtió en un puente entre mundos, un mediador natural que podía hablar tanto con guerreros vikings como con monjes cristianos, que entendía tanto las runas de poder como los textos sagrados. Cuando cumplió 18 años, ya era conocido en todas las costas del norte como el pacificador, el joven que podía detener guerras con palabras y que había establecido rutas de comercio pacífico entre comunidades que habían sido enemigas durante generaciones. Nunca se casó, dedicando su vida a la misión que parecía haber llevado en la sangre desde el nacimiento. Demostrar que el amor puede trascender todas las barreras, que la comprensión puede florecer incluso entre los enemigos más antiguos, y que a veces los milagros toman la forma de niños que nacen para cambiar el mundo. Aine vivió hasta los 70 años, lo suficiente para ver a su hijo convertirse en una leyenda viviente. En sus últimos días, cuando la enfermedad finalmente la alcanzó, Eric se quedó a su lado, sosteniéndole la mano como ella había sostenido la de Bjorn tantos años atrás. «¿Crees que volveré a verlo?», le preguntó débilmente, refiriéndose al guerrero que había cambiado su destino. Eric sonrió, y en esa sonrisa Aine vio la combinación perfecta de la ternura cristiana y la fuerza nórdica que habían definido la vida de su hijo. «Madre», dijo suavemente, «el amor verdadero nunca muere, solo cambia de forma. Padre te ha estado esperando desde el día en que partió, y yo estaré aquí hasta que llegue mi momento de reunirme con ambos». Cuando Aine cerró los ojos por última vez, tenía una sonrisa en sus labios, y cuando Eric salió al patio del monasterio esa noche, vio algo que le confirmó que su madre había encontrado finalmente la paz. Una aurora boreal danzaba en el cielo, tan al sur como nunca se había visto antes, como si los mismos dioses hubieran bajado a celebrar la reunión de 2 almas que habían trascendido todas las barreras para encontrarse de nuevo.
El niño que había nacido del amor imposible entre una viuda cristiana y un guerrero viking se había convertido en la prueba viviente de que los milagros existen y de que cuando el amor verdadero toca dos corazones, puede cambiar el destino del mundo entero. Porque algunas historias no terminan con la muerte, sino que se convierten en leyendas que se susurran de generación en generación, recordándonos que el amor siempre encuentra la manera de triunfar, incluso cuando todo parece perdido. Y Erik Björnsson, el pacificador del norte, vivió hasta convertirse en abuelo de reyes y sabio consejero de naciones, llevando siempre en su cuello el amuleto de su padre y en su corazón la fe de su madre, demostrando cada día de su larga vida que los milagros más grandes nacen de los amores más imposibles.